mesa de Los Noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los Noticieristas, observando en vivo. En la mesa de Los Noticieristas, saludo esta mañana a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Compañeros, gracias por acompañarnos. Bueno, la próxima semana se valorará si se retira el uso obligatorio de cubrebocas en Sinaloa. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Cuitláhuac, González Galindo. Se va a reunir con el equipo de epidemiología para valorar qué parámetros se van a tomar en cuenta. Pues para ello tienen que tener 10 semanas a la baja de contagios. Esto es parte de lo que reflexionaba Javier. Retiraron el cubrebocas. Mucha gente ya no lo quiere usar. ¿Estaremos en condiciones? Mira, es que normalmente yo creo que las personas ya nos cansamos. Incluso pues en algunas ocasiones se nos olvida salir con él. Y pues en la calle hasta que te das cuenta que el resto de las personas pues traen el cubrebocas o alguien te llama la atención, sobre todo en algunos centros comerciales. Así es. Porque si vamos normalmente ya no te dan gel, ya no te obligan a tomarte la temperatura. Hay personas que todavía te hacen un llamado y la verdad es que anda uno pues como si ya no sucediera nada. En algunos estados de la República, me enteraba yo que ayer que en Yucatán ya está esta disposición que van a eliminar el uso de cubrebocas, pero no totalmente en todas las actividades, solamente se va a exigir que en el transporte urbano todavía en la entidad todavía se siga aportando. Y lo que estamos viendo, el problema es que las cifras son un poco engañosas, lo que estamos viendo, las nuevas estadísticas sobre el número de contagios. El último reporte que se dio a conocer ayer es que todavía se tienen 329, si mal no recuerdo, contagios activos en todo el estado. Y Culiacán sigue apareciendo en el primer lugar con el mayor número de personas. Después le sigue Ahome, le sigue Mazatlán y Guasave, y al resto son muy pocos. Podríamos decir, bueno, pues prácticamente vamos de salida cuando llegamos a tener más de 2,000 casos de contagios de personas. La semana pasada, la delegada del Seguro Social daba algunos datos y decía que todavía tenían 5 pacientes ellos hospitalizados por el COVID. Solamente uno de ellos estaba pues en una situación complicada, el resto bueno pues estaba haciendo otra. O sea que todavía hay personas que requieren la hospitalización, aunque la tasa es sumamente baja de las personas que requieren. Y también da una explicación que la mayoría de ellos no tenían totalmente todo su cuadro de vacunas. Algunos tenían solamente uno, algunos ni siquiera una. Todavía hay muchas personas que se resisten a ponerse vacunas por diversas causas. Algunos dicen, pues, muchas versiones de que le va a hacer efecto, que pudiera poner en riesgo su vida, y bueno, cada quien da su punto de vista. Pero lo que me vive ahí, yo estaba viendo en estadísticas, y es lo que más debe preocupar a los epidemiólogos, es que hay más de 4,000 casos sospechosos en Sinaloa de COVID. Entonces el problema es de qué porcentaje de estos 4,000 pudieran resultar positivos. Y yo creo que tienen que ir analizando cuál ha sido el comportamiento, por lo menos en las últimas 4 semanas, que sin duda ha ido a la baja, porque la semana pasada teníamos más de 400 casos confirmados de COVID. Entonces, eliminar o no eliminar el cubrebocas, yo creo que sí vamos a tenerlo que hacer en forma paulatina, porque mucha gente ya no lo está usando. Y sobre todo en la calle, si andas caminando, la mayoría ya no, posiblemente en algunos centros comerciales, en fuentes de trabajo que sí te obliga, pero pues la mayoría de la gente sí ya está cansada, porque además ha tenido algún tipo de reacciones en la cara. Te han quedado algunos tips a muchas personas porque les sigue molestando o los sigue irritando, y sobre todo en el caso de Sinaloa con estas temperaturas. Pues así están las cosas, Javier. Yo creo que así como al principio mucha gente o algunas autoridades decían que no era necesario el cubrebocas y que no era obligatorio, y mucha gente aún así lo usábamos, pues hoy, aunque las autoridades formalmente no han quitado el uso del cubrebocas, pues mucha gente ya no lo está usando, Francisco, por cuestiones de practicidad, por el tremendo calor que estamos enfrentando, y hay gente que ha aprendido cuándo sí, cuándo no utilizarlo. Si está en un lugar muy cerrado, pues se lo pone. Si trae algún síntoma de alguna enfermedad respiratoria, se lo pone, etcétera. Aunque claro, siempre hay excepciones. Sí, mira, este tema es muy importante porque hay algunas advertencias del sector salud, no únicamente de México,
sino de la Organización Mundial de la Salud, que aunque ya vamos, dicen, de salida de COVID, o lo tenemos un poco más bajo control, o nos hace menos daño por las vacunas, se estima que en cuanto pasen unos meses más, es decir, a partir de fines de octubre y de ahí para adelante, pudiera haber un rebrote de COVID en el mundo, y el mundo pues es México también. Entonces, por lo tanto, yo creo que deben de analizar seriamente las autoridades qué es lo que va a ocurrir, entre dónde puede ser obligatorio, dónde no, porque también estamos ahorita en plena época de influenza. Las vacunas de la influenza todavía no llegan y que hacen efecto 15 o 20 días después. Ahorita nos podemos topar en diferentes puntos, aquí en el trabajo, etcétera, pues quienes traen un tremendo gripón, etcétera, y que eso los alarma y van y inmediatamente van y se hacen la prueba COVID. Tenemos dengue, parece que hay mucho dengue, y ese tema lo hemos descuidado un poco. Entonces, al menos yo creo que también es muy importante que a criterio personal y familiar establezcan sus reglas si ya no van a usar el cubrebocas, etcétera, porque de una manera u otra lo que sí se ha comprobado, a pesar de lo que diga don López-Gatell, que en el mundo siempre se recomendó usar el cubrebocas para evitar el contagio y para que ya que estuvieras contagiado tú contagiaras a los demás. Aquí el señor López-Gatell difirió de eso y dijo que servía para lo que servía y que no servía para que no servía. Un trabalenguas de ese payaso, con todo respeto a los payasos que tanto nos divierten y que tienen más ingenio que este tipo. Y en ese sentido, disminuyeron mucho las gripas, disminuyeron mucho los catarros, etcétera, y todo tipo de problemas que atrae uno a través de la contaminación que hay en cada ciudad. Entonces, creo que hay que esperar con mucho interés qué decisión va a tomar la autoridad, pero también pienso yo que cada quien ya nos acostumbramos o no nos acostumbramos al uso del cubrebocas como un aspecto preventivo, porque de repente, por ejemplo, tú estás en un lugar cerrado, un restaurante, por ejemplo, y alguien pega tremendo estornudo. Tiras de cabeza todavía, ¿no? Efectivamente, entonces antes decía salud, ahora dices córrele, ¿no? Sí. Entonces, es interesante eso. Entonces vamos a ver entre lo que decide la autoridad de salud y lo que decidamos cada quien en lo personal. ¿Debe retirarse el uso de cubrebocas? ¿Usted qué opina? Bueno, hay muchas personas opinando al respecto. Dice por acá Rodolfo, saludos en Costa Rica. Buenos días, dice mi opinión, yo creo que todavía no hay condiciones para dejar el uso del cubrebocas, ya que ahorita están muy fuertes los cuadros gripales. Eso protege mucho para no andar contagiando. Pero ya será decisión de cada quien. La verdad es muy higiénico el usarlo. Saludos a todos los de la mesa. Sí, ahora yo no concibo cómo le hacíamos antes, Javier, para visitar a alguien en un hospital, por ejemplo. Así es. A un enfermo. Y pues no era usual este tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas en esos lugares se va a quedar. Sí. Muchas veces se queda observando uno las cocinas también de los restaurantes que ahora ya usan o ya usaban cubrebocas. Ahorita algunos ya no están usando y como que se queda uno con la incomodidad. Deberían de usarlo, ¿no? Sobre todo los que están cocinando o preparando alimentos, así como usan la parte de la protección del cabello. Pero en fin, y por otro lado, pues hay gente que ya no quiere saber nada del cubrebocas, que ya estamos cansados. En mi caso, cuando sale uno al calor, aquí en la capital sinaloense, es tremendo. Nosotros que estamos hablando al micrófono, pues también es muy difícil, ¿no? Como en otras actividades, la gente que se dedica, imagínate, a la construcción y demás, pues es prácticamente imposible, ¿no? Utilizarlo. Así es. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tendrá que ir tomando sus medidas. Sin embargo, pues también dependemos de los terceros. Si cualquier persona que pudiera estar contagiada, pues no usa el cubrebocas, el riesgo es mucho mayor. Pero lo que estamos viendo es que esto ya es una cuestión, una movilización a nivel internacional. Como que se ha ido relajando, como que pensamos que la pandemia eso ya desapareció. Mucha gente que viaja a Estados Unidos allá hace mucho tiempo que no usan cubrebocas. Sin embargo, cuando te subes a aviones que tienen como destino a México, sí la disposición es esta. Inmediatamente sí te piden, por norma de las líneas aéreas, porque se entiende que estás en territorio mexicano, porque si traen bandera mexicana, entonces sí te piden el uso de cubrebocas, pero hay mucha gente que se está resistiendo. Mucha gente que ya le cansó y que le ha causado problemas de irritación o de algún tipo de alergias, que ese es otro problema.
Porque también hay muchos cubrebocas que no son de muy buena calidad. Y cuando te lo colocas, empieza a tener un olor bastante fuerte, huele como si fuera algún tipo de solvente, pues empiezas a tener algún tipo de alergias. Yo creo que esta medida tendrá que la autoridad que ir pues estableciendo qué criterios, no eliminarlo totalmente, sino determinar en qué zonas tendremos que seguir usando o recomendando que sigamos usando para evitar que sigan los contagios. Y no queremos que nuevamente se venga una sexta o séptima ola de contagios y que nuevamente tengamos que volver a refugiar. Es cierto, viene el invierno y con el invierno vienen los cuadros gripales. Pero ahorita estamos en una temporada también de las alergias, por las cuestiones de los fenómenos naturales. Entonces hay mucha alergia entre la población de Sinaloa. Habemos miles de gentes que sufrimos de alergia y que parece que son cuadros gripales. Sí, mucha gente cuando traes alergia, lo primero que te dice traes COVID. Y mucha gente pues se es que asusta, así le dijeron, ¿no?, a López Gatell y dijo que traía una alergia. Sí, y al rato. La primera vez que se contagió. Y al rato. Pero sí, Sinaloa por el tema agrícola tenemos mucha alergia. Así es, entonces yo creo que este tema va a ser muy polémico, pero yo creo que si tú haces una consulta, la mayoría de la gente sí ya no quiere usar el cubrebocas. Y en los centros comerciales sobre todo se ha ido relajando. Ya no te dan gel, ya no te toman la temperatura, ya se terminó. Y bueno, en algunos centros de trabajo. En los centros comerciales de hace más de 2 meses, a mí ya me ha tocado ver, ya no te venden cubrebocas. Ya no hay cubrebocas. Ya no puedes comprar. Bueno, yo en las farmacias sí. Las farmacias sí, pero los centros comerciales que habían hecho un buen negocio y te daban buenos cubrebocas, como que sienten que el consumo se les bajó. Así las cosas. Pues así está la proyección, Francisco. Es una evaluación que tendrá que hacer el Consejo Estatal de Salud, al igual que lo han hecho con otras medidas. A veces se nos olvida, pero pues hace unos meses, hace menos de un año, pues no se podía uno sentar en algunas áreas de restaurantes. Ahorita quedaron por ahí señalizadas, pero ya se puede uno sentar prácticamente en todas las áreas. Igualmente, pues no había eventos masivos, hoy ya los hay. Vienen la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, seguramente, ojalá y pues no haya ningún tema de salud, será sin restricciones. Ya hemos visto esos masivos en la Ciudad de México, como este Grupo Firme con 270,000 personas en la plancha del Zócalo. Yo no vi cubrebocas, por cierto, ahí. No. Entonces, si aquí estamos debatiendo, ¿no? Cuando somos un estado con mucha menor densidad poblacional, este tema, que bueno que lo estamos analizando de fondo, pero pues en muchas otras partes de México o del mundo pues ya se acabó. A mí me tocó recientemente viajar a los Estados Unidos y fue muy curioso al entrar al salir del aeropuerto de esta ciudad de los Estados Unidos y subir al túnel ese donde te pasan al avión. Ya para pasar nos dijeron, recuerde que aquí no es obligatorio el uso de cubrebocas, pero al subir al avión, cuando vaya a viajar usted a México ya es obligatorio. Entonces fue medio chistoso que todo mundo ya se puso la careta cuando ya se iba a subir al avión y cuando íbamos a bajar en Guadalajara, por cierto. Sí. Que en Guadalajara, por cierto, en la ciudad ya no es obligatorio tampoco el uso de cubrebocas, pero en el aeropuerto sí. Bueno, y esas cosas extrañas. Y eso que las autoridades de salud siempre insistieron que viajar en época de pandemia en avión era de lo más seguro por los sistemas que tienen de aire los aviones, etcétera, etcétera. Pero pues te exigían que llevaras el cubrebocas y otras gentes pues se ponían hasta la máscara esa de plástico, etcétera. Entonces, acrílico. Tenemos ejemplos en Europa cuando cayeron en excesos de confianza y que se relajaron antes de tiempo y tuvieron que ir otra vez al confinamiento. En China hemos tenido también ese tipo de rebrotes muy fuertes. Y allá de repente, por el tipo de gobierno que tienen, dicen ciudad de 10 millones, nadie a la calle, y el que salga pues lo apalean prácticamente, ¿no? Entonces, pero allá los sistemas de salud se mueven muy rápido a hacer las pruebas. Aquí, por ejemplo, alguien va a salir premiado. ¿Cuántos van a salir premiados de esos que estuvieron viendo al Grupo Firme? Allá en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Por algo, Claudia Sheinbaum no fue y nada más estaba observándolo desde su oficina, que está allá afuera del Zócalo. Así es. El presidente López Obrador dice que él se asomó por una ventana para ver, etcétera. Enfrente le quedó. Él quedó enfrente, etcétera, que se desveló por eso, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente, entre esos 280,000 que estaban ahí, alguien, o no sabemos cuántos,
llevaban COVID. Imagínate. Entonces, esa es la situación. Pero la autoridad también da margen a todo esto porque por las vacunas han funcionado bastante bien. Y creo que todos los que nos contagiamos de COVID ya vacunados, pues supimos de los beneficios de la vacuna y en 5 días ya estabas listo otra vez para afuera, ya eras negativo, etcétera, etcétera. Pero no se puede confiar porque se sabe que va a haber nuevas variantes. ¿Cuándo? No se sabe. Esto sale así de repente, como de repente salió lo de la roña del mono, no sé cómo se llama. La viruela. La viruela, Francisco. La viruela, ándale. Entonces, la viruela símica. Sí. No, así es. Dijera el inolvidable Chucuate, allá un reportero de la policíaca en Mochis, en la época de don Elías Chávez, pues. Lo mordió un arácnido y falleció. El señor Chucuate, tipazo el señor. Entonces te digo, creo que esto queda a criterio, porque por ejemplo, yo creo que en lo que me reste de vida yo voy a seguir usando el antibacterial y el cubrebocas. ¿Por qué? Porque yo sé el resultado que me ha dado. Yo antes agarraba como 10 gripas al año. Desde que uso el cubrebocas ha disminuido bastante. Y acuérdate, Luis Alberto, que antes que hubiera pandemia, cuando estábamos en cabina, si alguien de los 3, 4 estornudaba, ¿qué hacía yo? Te tirabas al piso. Me tiraba al piso o salía corriendo yo fuera de la que no. Porque ya sabemos. Antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque un estornudo, aunque te digan que es de etiqueta, dicen cuál de etiqueta, es de contaminación, no sabe uno qué es lo que trae ese estornudo. Y en los aviones, imagínate cuando alguien estornuda. Entonces, yo creo que esto va a quedar a criterio de cada quien, más lo que diga la autoridad. Así es, pues vamos a platicar con algún especialista a ver qué opina al respecto de esto. Mientras tanto, Javier, hay opiniones de la gente, varias opiniones vía WhatsApp. Por aquí nos dejan algunas de ellas, por cierto. Leo con atención. Hola, creo que no están las condiciones para dejar el uso del cubrebocas. Aún existen personas positivas de COVID, aún y cuando sean por dictamen oficial, quedará en el criterio de cada persona. Su cuidado, el de su familia, el de sus compañeros de trabajo. Excelente día, dice Ana María Gamis en Culiacán. Saludos, Ana María, muchas gracias. Y Nancy nos deja este comentario. Sí, Ana María Gamis en Culiacán. Yo prefiero usarlo especialmente en espacios cerrados, aporta más de lo que nos quita. Saludos a todo el equipo. Por cierto, en este momento mi suegro está hospitalizado positivo a COVID. El virus sigue circulando. Sí. Aun cuando muchos lo hayamos sobrevivido, dice Diana Martínez, nos deja este comentario. Y por acá más personas del auditorio a propósito del tema que platicamos. Saludos a Maru Subiría, gracias a Ángel Mendoza, a López Espinosa, a Vladimir. En realidad ya no hay contagios de COVID y solo lo piden en las escuelas y ciertas tiendas, pero tiendas grandes ya no se pide en ninguna parte. En las escuelas se lo piden y salen y andan sin cubrebocas afuera. Yo ya no le veo el caso, dice Vladimir López. Olga Lidia Beltrán, saludos a todos. Sergio García, saludos. Francisco Treviño también. Sergio García dice que se le corta la transmisión de Facebook. Dice que no se nos ha cortado, Sergio. Chequemos su internet y de todas maneras verifico yo acá también. Lucero Legaspi, saludos. Francisco Treviño lamentablemente se va a dejar de usar porque hay mucha gente muy descuidada y falta de conciencia, dice. Rudy Martínez, saludos. Saludos a todo el equipo. Saludos Nairobi Valenzuela, fuerte abrazo. Marta Castro, saludos hasta Topolobampo. Gracias por acompañarnos, Emilia Valenzuela. Y bueno, algunas otras opiniones. Dice, de hecho, el ejemplo está con ustedes. Antes lo usaban estando encerrados en cabina y ahora ni de chiste. Víctor Manuel Díaz dice, saludos hermano. La gente aferrada a no vacunarse fue la causante de las cepas posteriores y COVID original es, entre otras causas, la causante de que no se vaya del todo. Cuídense, dice Martín Armenta. Oscar López, ¿para qué le rascan? Dice, a estas alturas ya aprendimos a usarlo dependiendo del lugar en el que estamos. Saludos, Oscar. Patricia Leal, cada quien, ¿verdad? Yo creo que es responsable. Y Jesús Loaiza dice, después de la temporada de la gripe, dice. Jesús Bañuelos, saludos a todos en la mesa, aunque aquí en Sinaloa todo el año es temporada de gripe, hay que decirlo, en tiempo de calor con las entradas al aire acondicionado y en tiempo de frío pues por las bajas temperaturas. A estas alturas con el calorón deberían retirar los saludos amigos de la mesa, dice Luis Villegas. Y bueno, muchas más opiniones, Javier, tus conclusiones. Así es, yo creo que va a ser una disposición de cada uno de nosotros, independientemente de cuál pueda ser la postura de la autoridad, pues la autoridad prácticamente nunca ha dicho que es obligatorio. Ha sido una especie de recomendaciones. Pero a pesar de que cuando se vino la quinta ola, la disposición fue supuestamente
drástica que en el servicio de transporte urbano y suburbano, pues debían de usar el cubrebocas y también limitar el número de pasajeros. Esto nunca sucedió. Hay que recordar toda la información, videos, fotografías que nos fueron enviando, sobre todo en el medio rural, cómo iban saturados los transportes. Y bueno, pues la gente hemos tenido que ir navegando con este tipo de acciones de mucha gente muy irresponsable que no ha usado el cubrebocas, que se ha negado por diversas causas a usarlo en cualquier parte. Ahorita normalmente sí, en las calles normalmente la gente no lo está usando. La mayoría de la gente no lo usa, pero en la mayoría de los centros comerciales sí, porque por lo menos ahí sí, en algunos casos sí te piden que lo uses, ¿no? O ves a la gente que tiene el cubrebocas y te sientes mal porque a veces se te olvida. A mí en la Ciudad de México, pues que estuve ahí, pues en 2 ocasiones se me olvidó. Yo salí soliendo hasta que yo me subí al transporte y ya vi al chofer con el cubrebocas. Oiga, una disculpa. Pues ahorita en una esquina ahí en México, en la Ciudad de México, en cualquier esquina encuentras el cubrebocas, ¿no? Y aquí también. Y te decían, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí te sientes mal porque ves a toda la gente. Pero en algunas partes que me tocó, en las calles, la mayoría de la gente ya no trae cubrebocas. Y sobre todo en el centro de la ciudad, que son miles de gentes que caminan en ambos sentidos. Es una de las avenidas, una de las calles más transitadas, la calle Madero. Y a mí me encanta ir a la Ciudad de México, al centro de la ciudad. Francisco, ¿algo más para despedirnos? Pues mira, vamos a esperar. Ahorita que dijiste, Luis, que en Sinaloa todo el año hay gripa, si hace calor hay gripe, si hace frío. Me acordé allá en el fuerte, cuando nos íbamos a la leña, ahí para aportarle a la Georgina los dragones que éramos. Teníamos un vecino, don Lencho, pero agarraba una carrucha, un Lencho y un machete, pero nomás iba y paseaba la carrucha del machete. Y mi mamá, que era todo un personaje, le decía, bueno, le dice, usted va, viene y no trae nada. Es que no aguanté el calor, Amelia, casi me insolo yo allá. Y en tiempo de frío me entieso. Entonces mi mamá era buenísima para los apodos. Ay. Y desde entonces quedó clasificado don Lencho como don Lencho Negativas. Porque así estaba, esposo de lo que nosotros llamábamos nuestra nana Virginia, que es la autora original de la fórmula de las gorditas que hoy vende la Monchi y su nuera Ceci, ¿no? Entonces te digo... Ella no era negativa. Entonces súper trabajadora doña Virginia, pero don Lencho, no hombre, don Lencho, larga vida tuvo don Lencho, ¿no? Se fueron a vivir a Los Cabos y allá fallecieron los dos posteriormente, pero insisto, también esto es economía, porque mucha gente ya no le alcanza para estar comprando el gel ni el cubrebocas. Y hay veces que vemos gente que trae un cubrebocas, pero ya muy deteriorado. O los niños en las escuelas todos sucios, porque les dura un día, Francisco, el cubrebocas. Sí, es lo que te digo, ¿no? Entonces, porque se vino otro negocio, la piratería en los cubrebocas. Entonces, nunca nos dijo la autoridad realmente cuál era el bueno, cuál era el malo. Y cuando nos dijeron que el que usan los doctores era el bueno, N95, inmediatamente empezaste a encontrar en todos lados ese 95, pero no era el original, ¿no? Entonces, pues cada quien a como pudo, pero hoy prácticamente en todas las esquinas te encuentras vendiendo cajas de cubrebocas. Muy baratas, por cierto. Sí, efectivamente. Entonces, qué calidad no sabemos, pero bueno, cada quien se cubre como puede, ¿no? Sinceramente. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tendrá que ir tomando sus medidas y reconocer que el virus está ahí presente y que esto pudiera reactivarse. Esperemos que no sea así, pese a que tenemos vacunas, ya nos han advertido. Los contagios van a continuar. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Buenos días. Queremos felicitar a Miguel Ángel Álvarez, que hoy es su cumpleaños. Nos dicen muchas felicidades, Miguel Ángel, de parte de Nancy en Culiacán. Espero que haya regalo, que la pase de lo mejor, le deseamos los noticieristas. Y pues hay muchas opiniones. Rocío Reyes dice, buenos días, estoy de acuerdo en seguir usando el cubrebocas, ya que no me quiero enfermar ni de gripe, en mi humilde opinión. Buenos días, dice Blanca Carrillo a la mesa. Yo pienso que todavía no se debe quitar el cubrebocas. Yo en lo personal no lo voy a dejar de usar. También quiero felicitar a mi hijo Ángel Eduardo Ochoa Carrillo, que cumple 17 años. Muchas felicidades a Ángel Eduardo Ochoa Carrillo, que hoy cumple 17 años, que lo quieren mucho, dice Blanca Carrillo. Queda regalo, que la pase de lo mejor también. Y comentarle también otro tema, un lamentable accidente que se generó en la zona. Nos reportaba nuestro compañero Ernesto Martínez de la Sindicatura de Costa Rica por la carretera Culiacán-El Dorado, entre el Trébol de Costa Rica y el puente que comunica al Campo Victoria por el carril
de sur a norte. No hay personas lesionadas, pero se generó ahí un caos vial, tiene ya algunos minutos este hecho. Y una nota, pues, de esas que nos preocupan, que se estén presentando ese tipo de hechos ahora que tanto se pugna por la equidad. Bueno, pues lamentablemente también hay agresiones entre mujeres. 2 mujeres protagonizaron una pelea a las afueras de una cantina ubicada en las calles Allende y Obregón. Esto en Los Mochis, al parecer, pues por un varón que se encontraba ahí. El video se ha viralizado pues en la ciudad de Los Mochis. Todos los detalles ahí en losnoticieristas.com. Y le voy a actualizar más adelante para que esté pendiente la información del clima, porque andan ahí 2 eventos meteorológicos, algunos de ellos sí pudiera dejarnos abundantes lluvias en los próximos días, ¿no? Para ahorita, atentos. También nos mandaron información confirmada de un oficio en el que el Grupo ARE y Juan José Arellano retiraron formalmente, como se había adelantado, hay que decirlo hace algunos días, la demanda en contra de Río 12 y Quinto Elemento Lab, que eran ambos grupos periodísticos. Habían publicado información que ellos consideraron difamatoria, presentaron las denuncias correspondientes. El gobernador Rubén Rocha Moya hizo el llamado a desistir de esa demanda y ellos pues finalmente lo formalizaron, esto según este oficio, ante el juez quinto de lo civil. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.